Advertencia. El siguiente video tiene una alta cantidad de autismo, tanto por parte del entrevistado como del entrevistador. Y no es un chiste. El autismo en este video es tan notorio que cada cierto tiempo voy a tener que pausar la entrevista para resumir, traducir y explicar las cosas que el invitado está diciendo. Es más, desde ya les digo que en este video se van a abordar temas delicados y sobre todo complejos. Tan complejos que por más que los voy a explicar, es probable que haya espectadores que terminen de ver este video y sigan sin entender los temas abordados sobre la neurodivergencia. Ya sea porque se tocarán temas que solo una persona autista comprendería, o porque es difícil para una persona neurotípica empatizar con una persona con una característica neuronal congénita diferente. Debido a la duración de este video, esto es más un podcast que un video editado, así que les aconsejo que pongan este video en la esquina de su pantalla mientras juegan algo. Por cierto, si terminan de ver este podcast y aún así no entienden el video, vayan al minuto que estoy mostrando en pantalla, donde se resume todo con palabras sencillas. Ahora sí, comencemos. Así es, el título no es clickbait. Dustman difamó y acusó a una persona autista. ¡Otra vez! ¿Saben? Originalmente iba a hacer un video largo hablando sobre ¿a cuántas personas discapacitadas ha acosado Dustman? E iba a decir que son 5. Pero uno de ellos vale por 2, así que serían 6, más 3 propios, por ende serían 9. Pero mientras hacía el video se me acercó esta persona y con este caso ya serían 10. Y eso que solo eran los casos públicos para que el espectador pueda ver por cuenta propia cada caso y darse cuenta de que no estoy inventando nada. Porque si me pusiera a contar los casos privados, el video duraría más de 2 horas. Y no me sorprendería si después de hacer este video salieran más casos de personas discapacitadas contando sus malas experiencias con Dustman. Por cierto, si has sido víctima de Dustman y quieres que te entreviste para que cuente tu caso, puedes comunicarte conmigo mediante los medios que estoy mostrando en pantalla. Pero desde ya les aviso que les voy a pedir pruebas que sustenten las cosas que me cuentan. Ahora sí, comenzamos de una buena vez con el video. Para este video, en vez de hablar del tema y abordarlo con mis palabras, decidí traer a la propia víctima de Dustman y entrevistarla para que él mismo me cuente qué fue lo que le pasó. Para este video decidí dividir la entrevista en 3 partes. El primer bloque será de introducción para que los espectadores puedan conocer a esta persona y poder meternos más en contexto. El segundo bloque será del caso con Dustman para hablar directamente de las cosas malas que él hizo con esta persona. Y el tercer bloque será de detalles extra, donde el invitado podrá contar detalles para agregar o aclarar algunas cosas que dijo. Así que con ustedes el usuario es Stardyland. Comencemos con las preguntas introductorias. Cuéntanos, Stardyland, ¿cómo estás y qué es lo que te trae por aquí? Hola, muy buenas, soy Stardyland y antes que nada quiero agradecer al canal Yoshi vs The World por esta entrevista para aclarar todos los incidentes que me han surgido con Dustman, ya que este es el motivo por el cual estoy aquí con vosotros explicando mis razones del por qué una vez más Dustman se ha metido con una persona autista. ¿Cuál es tu relación con Dustman? O sea, ¿cómo lo conociste? ¿Pertenecías a su fandom? ¿Participabas en sus actividades? Bueno, pues a Dustman lo empecé a conocer en 2017 cuando me estaba adentrando ya en las cosas principales del fandom de Mega Man. Ya era fan de Mega Man de antes, pero quería adentrarme más pues en tops, en opiniones y en cosas así. Entonces conocí el canal de Dustman y de ahí empecé a ver pues su contenido, sus opiniones, y la verdad es que me parecían opiniones bastante controversiales y decía argumentos que poco tenían que ver con opiniones reales. Y aún así, desde el principio hasta el final siempre me dio bastante igual lo que hacía este usuario, tanto en los directos como en sus vídeos de opiniones. Siempre lo dejaba un poco de lado, pero no fue hasta hace poco que me empezó a causar mucha repugnación e indignación
el hecho de que se meta con personas que también tienen trastorno TDAH. Bueno, a Dussmann le empecé a conocer allá por el año 2017. Aquí ya pues empezaba a conocerle, a ver sus vídeos, sus opiniones, no solo de Mega Man. Y claro, no me parecía tampoco la gran cosa, pero sí que me daba bastante igual todo lo que opinaba, todo lo que decía. Nunca le tomé importancia porque eran cosas que eran opiniones con poco argumento, con poca fidelidad. Contaba mucho su historia de cómo obtuve tal título, por qué me odio tal título, por cómo me fastidió obtenerlo y cosas así que la verdad no interesan nada al espectador y por eso siempre me dio igual Dussmann. Hasta hace unas semanas que me enteré tanto de la polémica que tuvo en Mega Man Maker como el caso de que ha ofendido a personas autistas. Y es por eso por lo que estoy aquí. No participé en ninguna actividad relacionada con él. Sí es cierto que en 2020, 2021 más o menos, que fue cuando ocurrió el escándalo por la polémica de Mega Man Maker, sí es cierto que vi lo de el torneo de enemigos, el concurso este de la encuesta de forums, pero no hice gran cosa, simplemente opté por la opción que me gustaba de los enemigos que me gustaban y lo demás lo dejé atrás. Y en otras cosas como los eventos estos del Mega Man X Dive y cosas parecidas no he participado ni pienso participar. Sobre lo de TDAH, pues yo aparte de autista tengo esa condición y él se metió conmigo. Por ende, podría decir que sí. De hecho, el tipo se mete con personas neurodivergentes. Y no pocas. Tal y como dije al inicio de este video, con este caso ya serían 10 casos públicos. Y con respecto a lo que pasó con él y Mega Man Maker, ya hay un video que te explica qué fue lo que sucedió entre él y la comunidad angloparlante de Mega Man. ¿Fuiste fan suyo? De ser así, ¿por qué lo dejaste de seguir? Pues la razón principal por la que le dejé de seguir, empecé a alejarme cada vez más de él, fue principalmente por lo que dije de tanto el circo este que se montó por lo de Mega Man Maker, porque él quería que metieran a Dussmann como Robot Master porque significa mucho para él, pero era una encuesta de enemigos, entonces no se podía votar por él, manipuló los datos, entonces como alteraba los resultados y eso no me gustó nada, pues me dije que no merecía la pena seguirle. Luego empecé a ver otros directos donde descubrí que tenía una personalidad cada vez más agresiva, más estoica, más con un tono burlesco hacia ciertos usuarios y que no me gustaba nada. Entonces por eso, aunque nunca fui fan de él, me aparté de él definitivamente hasta lo que ocurrió escasos días. Sobre su personalidad, solo para que se hagan una idea, hizo unos directos donde supuestamente iba a abordar el tema de su personalidad tóxica. Pero en ellos lo único que hizo fue distorsionar el tema para manejar su narrativa. Se puso a justificarse, se inventó cosas y para colmo se puso a difamar a Evelyn diciendo cosas como que él se hacía pasar por mujer, que tenía planeado raidar el servidor de los betas, etc. Sin mostrar ninguna prueba, obvio. Y yo sé que se estarán preguntando, ¿dónde está ese directo? Chicos, eso lo dijo en un directo privado solo para miembros del canal secundario de Francesco. Un directo al cual tienes que pagar para verlo. Y ni siquiera es con la suscripción más barata, es con la segunda más económica. Gente, si esconderse para hablar mal de otros no es ser un cobarde, entonces yo ya no sé qué significa la palabra cobarde. ¿Qué tan relacionado está tu autismo al acoso que sufriste? No me refiero a que si él sabía que eres autista o no. Me refiero a qué características autistas tuyas están involucradas en tu interacción con él. Como por ejemplo, torpeza social, dificultad en tu comunicación, inocencia, no saber defenderte, etc. Y cómo él sacó provecho de eso sin saberlo.
Primero quiero aclarar unas cosas acerca del autismo, y es que a pesar de que ya tenía indicios de autismo antes de empezar a conocer a Dussman, no me dieron los datos de mi trastorno hasta que pasó el 2019 más o menos, donde me diagnosticaron el síndrome de Asperger. Pero ese tema de la discapacidad no lo descubrí hasta hace poco, que fue cuando me diagnosticaron un 49% de discapacidad, y aún estoy pendiente del informe de la dependencia. ¿Por qué? Porque ahora ya soy un adulto, tengo 21 años y estoy pensando en estudiar oposiciones. Pero volviendo al tema principal, Dussman no sabía nada de mi autismo, pero ahora que he descubierto que trata mal a personas autistas y las trata como si fueran basura, por eso quiero hablar de esto ahora. Este es un tema complicado. Hay gente que piensa cosas como que si Dussman no sabía que la otra persona era autista, o si esa misma persona no sabía que era autista, automáticamente cualquier acto negativo en el cual se sobrepasa con la otra persona ya no es abuso hacia una persona autista. Pero no es así, y te explico el porqué. El autismo es algo con lo que uno nace, no es algo que se adquiera en algún momento de tu vida después de nacer. Así que da igual si las personas involucradas no sabían que la víctima era autista, ya que independientemente de que no se sepa, esa persona presentará rasgos autistas que denotan vulnerabilidad debido a que nació así. Sobre el porcentaje de discapacidad, este es un tema complejo que, créanme, no quiero abordar. Sobre el tema de que el Asperger está en la CIE-10 y que ahora en el CIE-11 no es un diagnóstico porque ahora se llama autismo, es un tema de actualización por avances científicos. ¿Tienes pruebas de que eres autista? Como documentos que lo avalen y o contenido que denote autismo, como por ejemplo videos tuyos donde se te vea cómo le prestas una especial atención a intereses muy específicos, o videos o directos donde se te note dificultades del habla. Por si a alguien no le ha quedado claro el tema de mi trastorno y de mi discapacidad del 49%, tengo unos informes que me tratan de psiquiatría relacionados con este tema, de lo que es la discapacidad, la dependencia y sobre todo el síndrome de Asperger, que actualmente se ha descalificado como síndrome autista, pero eso no significa que no tenga autismo, es decir, que sí que tengo cierta discapacidad. Y tengo pruebas, por ejemplo, los vídeos donde hablo seguidamente, como los vídeos de vexilología, de tops, de tutoriales. En esos vídeos sí que se nota que me quedo muy anclado y muy pasmado mientras estoy hablando, y por eso es una prueba más que suficiente. Pero por si no queda del todo claro, ahí están los informes donde se especifica que mi nombre oficial es y que tengo una discapacidad del 49%. Para quien no lo sepa, las personas autistas nos solemos obsesionar con algún tema en específico a tal grado de hacer cosas que la gente neurotípica no hace. Ejemplo, en mi caso, mi fanatismo con Pokémon llegó a un punto en el que hice fanfics. Pero no los fanfics normales de Pokémon que hace la gente con Loquendo e imágenes de Google. Yo los llegué a animar en 3D con Blender e hice varias animaciones de mis fanfics de Pokémon. Otro rasgo autista es el de tener problemas del habla. En mi caso, como ya sabrán, soy tartamudo. Esto se debe a que mi autismo ocasionó que mi cerebro se mueva mucho más rápido que el de una persona normal. Pero mi cuerpo no se mueve a la misma velocidad, lo cual ocasiona que me trabe al momento de hablar. De hecho, les aviso que la razón por la que en este video no se nota el autismo en el habla tanto a mí como a Stardyland es porque he limpiado el audio al momento de editar el video. Bloque 2. Preguntas sobre el conflicto con Dussman. Comencemos con las preguntas que van al meollo del asunto. ¿Podrías resumir con palabras simples qué fue lo que sucedió? Para resumir todo este drama y este circo que se ha montado acerca de mi persona, lo que ha pasado con Dussman, lo de si esto es una opinión o no, de verdad pido que si estáis escuchando esto,
entiendo que os cuesta, pero por favor, dejadme explicarlo con mis palabras. Os calmáis un poco, no os comportéis como animales, no hagáis lo que ha pasado en Twitter, que es lo que más me ha dolido y me ha fastidiado dentro de todo. Y por favor, escucha atentamente porque sí que es raro de narices lo que me está pasando y es que no fue más que una simple opinión que literalmente destrozó todo y me ha acabado como persona. Por si todavía no te has enterado, Dustman hace unos meses sacó una tier list de sus jefes favoritos de Mega Man, de entre el jefe que más odia hasta el que más le gusta. En total son 108 jefes y debido a que su actitud era bastante polémica, porque en esa tier list o tier list las opiniones eran bastante marcadas y tenían muchos contextos de, por ejemplo, que más de la mitad de los jefes eran irrelevantes, que los jefes que más le gustaban pues tenían que estar sí o sí en la cima porque representan a él, a su familia, a su novia y otro montonazo de cosas que la verdad no tiene nada que ver con el Robot Master en sí. Pero sobre todo lo que me molestaba era que utilizaba a sus haters, o sea, a los avatares de sus haters que utilizaban dicho Robot Masters como para encajar en el fandom de Mega Man, pero aún así tuvieron polémica con Dustman en el pasado, y cuando digo del pasado me refiero hace a lo mejor 5 o más años. Pues lo que ocurrió fue que les puso en el tier más bajo y se estuvo explayando durante muchos minutos sobre sus polémicas. Porque de las 5 horas de directo que están aproximadamente 1 hora y cuarto hablando de temas polémicos, de las controversias, poniéndoles a parir, tratándoles mal y sin ninguna prueba ni nada que verifique lo que han hecho. Entonces, debido a lo ocurrido, el año pasado decidí subir un pequeño documento sobre el caso este de Subtier List, que literalmente repliqué con fotos de mis pixel arts, y repito, mis pixel arts, porque no utilicé ningún documento ni nada oficial de Google, y con los pixel art que hice de todos los jefes que salían ahí, hice una broma donde decía que Dustman no tenía absolutamente nada de conocimiento sobre Mega Man, ya que esa tier list no marcaba que realmente él supiera de Mega Man, tanto en temas de relevancia de sus haters, de sus fans, que no tiene nada que ver, y de, bueno, el fandom de la franquicia, es decir, dentro de la franquicia oficial incluso llegaba a decir cosas hechas por fans, entonces no tenía ningún sentido. Pero por si no quedaba claro, pues simplemente dije que era Dustman el que había hecho esa tier list y que no tenía ni pies ni cabeza. Lo expliqué en comentarios, lo expliqué de todas formas. Y Dustman, pues al ver mi reacción se cabreó y pensó que me había ardido por sus gustos personales y no por el caso de que él se había pasado con gente autista, había tratado a más de la mitad de los jefes de irrelevantes cuando tienen más relevancia que el que más le gusta, y cosas por el estilo. Y lo peor de todo fue a difamarme en Twitter subiendo un comentario donde claramente decía que la opinión objetiva estaba sobrevalorada y que por lo tanto el meme no tenía ningún sentido y que se había molestado mucho por ello. Y empezaron a decirme cosas de que era un indígena, de que era alguien horrible, en fin. Fue bastante terrible lo que pasó. Entonces le comenté finalmente las razones más detalladas por privado en el comentario del directo y me dijo que mejor arreglara mis miniaturas porque eran una cagada. Y ya está, esa es toda la historia resumida. Este es un tema muy delicado, ya que probablemente haya personas que piensen que este problema no es para tanto. Pero aquí es donde tenemos que tomar en cuenta que hablamos de una persona autista, cuyo cerebro funciona diferente al de una persona normal. Y hay casos en los que las personas autistas somos mucho más sensibles que otras. Se los explico de esta manera. Si le levantas la voz a una persona con un oído muy sensible, esta persona sufrirá de ese acto porque lo sentirá como si lo hubieras gritado. Yo sé que no fue tu intención hacerle ese nivel de daño, pero no debiste haber levantado la voz en primer lugar. ¿Sobre ese stream? Híjole, lo vi.
y se puso a decir un montón de cosas que lo pueden meter en serios problemas. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Minusfuna mostré cómo él en ese stream dijo que Peluchín era un nefasto que inundaba los videos a dislikes, cosa la cual él hizo conmigo, no una, sino 2 veces. Hay muchas cosas más que podría decir de ese stream, el cual consiste en él disparándose en el pie por casi 5 horas. Literalmente podría ser un video solo hablando de ese stream. No lo haré por el bien de mi salud mental, pero es básicamente él siendo hipócrita, recordando cosas de hace años, confesando cosas malas que hizo, etc. Aparte, sé que lo que estoy a punto de decir les volará la cabeza a más de uno, pero en esta ocasión puedo estar de acuerdo con Dustman en hacer una tier list en base a gustos personales. Es decir, si yo hiciera una de Pokémon legendarios, también lo haría en base a su potencial narrativo para mi fanfics de Pokémon, ignorando por completo sus ventajas en el competitivo. Claro que si yo hiciera una tier list, no me la pasaría insultando a personas solo porque el personaje me recuerda a ellos. Otra cosa en la que le puedo dar la razón es que la tier list de Stardew Land es ilegible, y que esas ganas de empecinarse en que se pueda vislumbrar es más un rasgo autista que genuina terquedad. En lo que sí no le puedo dar la razón es que, como ya sabrán, cuando Dustman se queda sin argumentos se pone a insultar diciendo cosas que no tienen nada que ver, cosa que hizo en esta ocasión. Lo gracioso y penoso con respecto a esto es que desde hace años se le viene acusando a Dustman de que él se comporta así, y ya pasaron varios años y lo sigue haciendo. No mames, ya vas para los 40 y te sigues comportando igual. Con respecto a los comentarios de Stardew Land, pues es lo mismo que lo que ya todos hemos hecho. O sea, decirle que es un adulto de más de 30 años que acosa a gente que no se puede defender, sobre todo discapacitados, que no saben comentar, etc. Suena a un jueves normal en la vida de Dustman. Y con respecto a lo que dijeron en Twitter, pues son los típicos insultos de los seguidores de Dustman. Lo que se me hace más interesante es el comportamiento de ellos en sí. O sea, sobresimplificar las cosas y desviar la atención hacia distintos elementos que son más comprensibles para el espectador promedio, evitando que los elementos graves sean analizados, como por ejemplo, ahogar en la irrelevancia las veces que Dustman acosó a personas discapacitadas. Mejor continuemos con la entrevista, porque ustedes no saben todas las estupideces que tengo que ver para hacer estos videos. A veces pienso que es masoquista. ¿Cómo era tu estado dentro de su ecosistema antes de que el problema empezara? O sea, ¿hubo un cambio radical minutos antes de que el tema inicie? Vamos por partes. Lo que era el directo en sí me lo vi obviamente con velocidad aumentada porque así se me hacía más cómodo de verlo y porque como se repetía más que el ajo en sus opiniones, pues decidí como alargarlo más y recortar las partes innecesarias. Lo que ocurre es que pensaba que sí que iba a dar su opinión de sus gustos, porque no le gustaba esto, porque le gustaba aquello, tal. O sea, cosas que opinaba de los jefes, de los niveles, de los diseños, de la creatividad, de la originalidad, de los temas, de los escenarios, de las habilidades, pero todo cambió cuando habló de Topman y ahí en cuestión de segundos ya empezó a atacar a sus haters y entonces ahí ya me di cuenta de que esta tier list no estaba bien marcada y de hecho hasta me empecé a molestar porque luego empezó a decir cosas como que muchos de los jefes, incluyendo mis favoritos y los favoritos de la mayoría del fandom, eran irrelevantes, tenían conceptos súper innovadores pero que terminaron desaprovechándolos y eso obviamente es mentira porque en una versión de una consola no puedes poner todo el potencial de un jefe solo por ser un jefe más. Es decir, si tenemos en cuenta que hay 108 Robot Masters más otros de otros spin-offs más otros de otras franquicias, pues queda bastante claro que no todos pueden destacar, que todos destacan en una cosa, en un gusto, en un disgusto, en un tal, pero no puedes poner a todos en el mismo saco. Y es lo que hizo Dustman, metió a más de la mitad de los Robot Masters como los más irrelevantes y los más innecesarios de la franquicia sin dar argumentos. Pero lo peor es que después de utilizar esos argumentos despectivos solo porque fallara uno de sus puntos ya automáticamente era tier D, es decir, ya era totalmente irrelevante para él, incluso había jefes en los que decía, este ni corta ni pela, no es que este me da igual.
me parece que no corta ni pela. Y claro, eso lo hacía con tantos jefes. Se supone que es alguien que sabe de Mega Man hasta las cosas más íntimas, incluso más profundas. Pero resultó demostrar que no tenía ni pajolera idea de jefes tan básicos. Llegaba a meter argumentos de cosas extraoficiales como la canción de No puedo derrotar a Eggman para poner a Eggman en la cima del todo y al resto pues como hundiéndose y como inferiores y cosas parecidas. Y al final lo que más me molestó era el tema de sus haters y su fanatismo por sus amigos y su novia, que los ponían en un pedestal a ellos, mientras que a los que tuvieron una polémica mínima con Dustman ya les ponía a parir. Y no solo a parir, sino que no ponía pruebas. Sacó una indirecta a Tengukai que también me molestó mucho porque es amigo mío y porque él se molestó también y lo tuvo que explicar también en mensajes privados y cosas así. Entonces por eso no me hizo ninguna gracia y cada vez que veía el directo más repudio me daba. Miren, yo sé que mi invitado se salió del tema, pero creo que es más mi culpa por hacer una pregunta innecesaria. Así que voy a aprovechar que se tocó esos temas para aportar algo. Verán, yo sé que probablemente varios de ustedes estarán haciendo la pregunta de si Dustman fue tan repelente en ese stream, ¿cómo es posible que lo sigan apoyando? A lo cual puedo responder de varias maneras, como los fans que tiene en la actualidad son menos de los que tenía antes. De hecho, si revisas los comentarios de videos míos o los de otras personas, te darás cuenta de que es normal recibir el típico comentario de desde X cosa lo dejé de seguir. Otra respuesta a esa pregunta sería que ya bloqueó a tanta gente que las personas que le señalan sus errores están bloqueadas, cosa la cual causa una cámara de eco. Otra cosa que quisiera agregar con respecto a esto es que revisé el YouTube Playboard y pues cuenta en decadencia. Antes de pasar con la siguiente pregunta, quisiera darles mi visión de las cosas, y esta es que pareciera que el futuro de Dustman se volviera uno parecido al del youtuber Darth Finor, donde se descubrió varias cosas horribles de él, como su secta sexual, pero aún así hay gente que lo apoya. E inclusive hay personas que piensan que porque no ha sido funado al nivel de odio tu post o porque aún hay youtubers que se juntan con él, las cosas malas que hizo no son tan graves o son falsas. Ahora sí, continuemos con el programa. ¿Cómo inició esta polémica? ¿Tú iniciaste el problema o lo inició él? En cuanto a quién inició, quién se metió, quién dio más insultos, quién hizo cosas más graves, ahí no me quiero meter muy en profundidad, pero queda bastante demostrado el hecho de que Dustman fue el que inició toda esta polémica. Si en vez de hacer una tier list oprimiendo a personas y poniendo cosas fuera de lugar, pues seguramente esto no hubiera pasado porque no me hubiera molestado y no se lo hubiera aclarado. Pero como los directos no se los ve casi nadie y por una vez que me veo un directo me llevo una mala experiencia, creo que estoy en mi derecho de expresarme libremente y de decir lo que no me gustó, lo que me pareció absurdo, lo que estuvo bastante mal, y por eso etiqueté en ese post donde decía que no estaba bien hecho. Y él lo que hizo fue aclarar nuevamente que eran gustos personales y tal, que no tenía absolutamente nada que ver, que era una total falacia, y además dijo que el documento no se entendía absolutamente nada porque estaba estirado, y es que, por si no lo saben, para los documentos de YouTube, para las publicaciones de tus historias y tal, tienes que ponerlas en un formato que no se pueda extender a lo largo. Y es lo que pasa exactamente con las tier lists, que como son documentos muy extensos, se van como alargando. Entonces lo que hice fue encogerlo un poco y aplanarlo para que sí que pudiera accederlo en YouTube, para que sí que me lo dejaran poner. Pero nada, que él se ofendió y dijo que no se entendía nada y que por eso estaba mal. Pero si tenemos en cuenta de que hay gente que ha comentado y sí que ha visto y mencionado sus jefes favoritos diciendo pues debería estar más arriba, pues debería estar más tal, pues bueno, entonces ya está demostrando que es él el que no quiere verlo, que es él el que se ha ofendido por el hecho de que no lo ve bien cuando el resto sí que lo ven bien con tan solo ampliarlo. Y no sé si él no lo entiende, lo está mirando en un formato diferente, lo está viendo desde el ordenador y por eso lo ve más encogido. La verdad es que es muy extraño todo y no entiendo cómo funciona la mente de este tío porque cada vez le entiendo menos.
Sobre todo lo que menos me hizo gracia fue cuando salió en Twitter y me difamó y dijo cosas así, donde me llamaron indígena, ardido, cabreado, de todo me dijeron. Y ese post lo podéis ver directamente en Twitter y si lo borra pues demostrará lo cobarde e hipócrita que es. Si bien es cierto, Duzman tiene todo el derecho de expresar su opinión independientemente de que tenga sustento o no, lo que está mal es sobrepasarse con una respuesta negativa y sobre todo darle continuidad a un asunto que no era para tanto. Por ejemplo, él podría decirte algo tan simple como ¡tu madre! Y dejar el asunto ahí. ¿Cuáles crees que fueron los delitos que él cometió contra ti? ¿Y podrías pasar evidencia que lo sustente? Como ya he dicho hasta el hartazgo, los delitos que podrían encontrarse serían obviamente las injurias porque directamente estuvo hablando mal de mí a mis espaldas y además me calumnió diciéndome cosas para difamarme y para hacerme quedar mal frente a un público que ellos ni siquiera me conocían o me veían. Sin contar también que no es la primera vez que menciono a Duzman en un tema así por así decirlo, polémico, pero siempre lo hago desde el tono del humor, siempre lo hago gracioso y nunca lo hago para ofender ni a sus fans ni a nadie. Pero aún así, hay gente que vio mis vídeos donde menciono mínimamente a Duzman de una forma graciosa y nunca metiéndome con él ni con su persona ni tomándomelo personal, obviamente, pero llegan y me dicen que está mal hacerle bodrio o entre comillas a su persona porque está mal visto y porque claramente me estoy colgando de su fama y eso es mentira totalmente porque en ningún momento me he mencionado a Duzman ni le he dedicado hilos ni mensajes ni amenazas donde le estoy claramente intentando llamar la atención de él porque claramente como he dicho al principio Duzman siempre me dio igual, siempre me cayó mal, siempre me aburrió, entonces por eso me da igual. Miren, no es que le quiera dar la razón a Duzman, pero rompiendo una lanza a su favor, si bien es cierto, Duzman censuró el nombre de Stardyland al momento de exponerlo en Twitter, esto no quita que él tiene un largo historial de exponer gente que él considera humillable, frente a su comunidad tóxica. Sí, entre ellos yo. Comunidad que convirtió en tóxica después de crear una cámara de eco debido a los bloqueos constantes de personas que no piensan como él. Por cierto, por si no entienden por qué Stardyland hace tanto énfasis en que Duzman le difamó, y ustedes se sacan de onda porque no entendieron a la primera, les explico. Lo que pasa es que las personas autistas tenemos la mala costumbre de pensar que las personas neurotípicas entienden cosas con cierto grado de complejidad a la primera. Cosa la cual también me pasó a mí con Duzman. Él me acusó que yo busco llamar la atención sin ninguna prueba y yo lo acusé de difamador. Cosa la cual la gente no entendió. En mi cabeza pensé que las personas alrededor mío ya habían asumido que debido a que yo nunca digo suscríbete, dale pulgar arriba, activa la campanita, comenta, comparte, nunca hago un video por visitas, etc. Ellos ya sabían por qué yo lo estaba llamando difamador. Así que ya se imaginarán qué cara puse cuando me di cuenta de que nadie había asumido lo que yo pensé que iban a asumir. Tiempo después, tuve que hacer un video explicando por qué yo lo estuve acusando de ser un difamador. Y ahí recién la gente me entendió. Antes de continuar, por si a alguien aún no le queda claro por qué Duzman se le llama difamador en este caso, es porque Stardyland lo estaba acusando de un conjunto de cosas y aparte la tier list. Pero Duzman, en vez de ignorarlo o responder el conjunto de cosas, trata el tema como si se hubiera ardido solo por la tier list y no por las otras cosas. O sea, de todas las cosas solo tomó lo más manejable porque en las otras cosas de las que se le acusaba estaba el tema de que acosa a gente autista, tema del cual nunca hablará a profundidad. ¿Duzman te llegó a bloquear cuando le demostraste algo? De ser así, ¿cómo fue? Lo del bloqueo es una cosa bastante extraña porque no entiendo cómo ni por qué. La gente sí que me puede responder en esos comentarios que hice, pero Duzman, en vez de leerse lo mío y rectificar y demostrar que la ha cagado, decide simplemente ignorarlo o borrarme la respuesta. Pero está claro que no me bloquearía porque si hay gente que me puede responder es porque mi respuesta todavía sigue ahí porque no me han bloqueado el perfil. Aún así me parece absurdo y sería el equivalente a que me bloqueara o baneara porque ya sabemos cómo él y así es su actitud. Sobre esto ya todos sabemos que él bloquea a todo el mundo, así que pues da igual si ahora lo hace o no debido a que tiene un largo historial de bloquear a gente que no opina igual que él.
¿Qué pasó al final? Finalmente lo que decidí hacer es hablarlo esto con varias personas, desahogarme con un post donde claramente digo las verdades y todo esto, y además incito en el caso de las miniaturas, que era lo que menos tenía que ver con este asunto, porque claramente dice, mejor arregla tus cagadas de miniaturas. Y eso, aparte de que es despectivo sin motivo aparente, no está absolutamente relacionado con este tema. Sobre todo Dustman no es el indicado de hablar de miniaturas, porque él mismo ha hecho clickbait, ha puesto títulos más desproporcionados de lo que deberían, ha utilizado varios efectos, ha jugado con la nostalgia, con los fetiches, con cosas exageradas para llamar más la atención, incluso utilizando ironías en las miniaturas para hacerlo. Y además, el caso de mis miniaturas, supongo que cada quien las diseña a su modo y manera, y tengo mis razones por las que pongo las miniaturas así. Algunas se basan en banderas, otras se basan en opiniones, otras se basan en otras cosas. Pero en ningún momento estoy haciendo una miniatura donde estoy provocando o incitando al odio. Entonces, en ese mensaje, que ya es el último que recibí de él, pues se ha quedado ahí la cosa, y por más que le responda, él no va a entender que él se equivocó y piensa que soy el malo de la historia por responderle correctamente en vez de decirles cosas horribles de su calidad y su originalidad. Pero por si fuera poco, piensa que todavía estoy ardido y por lo tanto no quiere leer ni quiere responderme, es decir, que no entiende ni quiere darse a entender. Por lo tanto, ya preferiría que este tema se quedara en el olvido, pero no puede ser cuando cada 2x3 me están incitando, me están burlando o se están riendo de mí a mis espaldas. Por lo tanto, es muy importante tenerlo en cuenta. Para quien no lo sepa, una persona autista tiene más problemas a comparación de una persona neurotípica al momento de contar sus problemas debido a varias razones, como, debido a que su cerebro funciona diferente, puede llegar a hacer cosas como repetirse mucho al momento de contar un problema, cosa la cual vimos en este video. Tener pensamientos muy complejos y específicos para el humano promedio, a tal punto que los demás no lo entiendan. Asumir que la otra persona entendió todo lo que dijo a la primera. Ser discriminado y o ridiculizado por darle mucha importancia a algo que los demás consideran pequeño. Desviar preguntas importantes de forma involuntaria. De hecho, si se dan cuenta, Startina repite constantemente la palabra difamación, cuando si bien es cierto sí hizo ese acto, fue una difamación muy pequeña a comparación de otras más grandes que hizo en el pasado. Como por ejemplo, acusar a Astroman de empujar a su abuela por las escaleras y de apretarle los testículos a su hermano con un alicate, lo cual es una difamación mucho más grave que esta. Bloque 3. Terminamos con algunos datos para tomar en cuenta. ¿Hay algo que quieras agregar, ya sea detalles que omitiste para no salirte del tema o alguna información que podría ser útil para dar más contexto? Y algo que quiero añadir es que tanto para él como para los fans como para todo el mundo que esté viendo este vídeo, por Dios, nunca os fiéis de alguien que narra así. Nunca os fiéis de alguien que tiene buena narración, buena edición, buena forma de expresarse, buenos argumentos, Da igual, es que da lo mismo. Porque si tiene una buena locución y buena capacidad para la oratoria y lo utiliza para su beneficio, termina manipulando a todos, termina utilizando odio e discursos para atacarte y te termina afectando. Y la verdad, me arrepiento mucho de la época en la que empecé a seguir a Dustman y la que empecé a ver sus vídeos después de todo lo ocurrido. Y es que reconozco que el tío sí que tiene buena capacidad para hacer grandes vídeos, grandes directos, grandes opiniones, grandes de todo. Pero decide estar en su burbuja y en su zona de confort y por lo tanto termina haciendo cosas horribles y sigue sin darse cuenta del por qué está mal. Literalmente, por más que le digas, por más que le insultes, por más que le amenaces, por más que seas asertivo con él, no sirve para nada porque de alguna forma te va a atacar y va a creer que lo que has hecho está mal, que él es el don perfecto, básicamente. Y entonces por eso tampoco quiero que le amenacéis, tampoco le deseo ningún mal después de esto, pero sí que me gustaría que dentro de unos años, cuando este youtuber empiece a recapacitar de sus errores y se entere de lo que hizo estaba mal y de que ese rencor de cosas de hace 5 años, como el caso Astroman, el caso Mega Man Maker, el caso Blockman y cosas así, que no sirven para nada,
Es que es lo peor de todo, que se lo lleva para él y le está afectando, de tal forma que ahora todo lo tiene que realizar con odio y con amenazas. Por lo tanto ya empieza a fastidiar, sobre todo cuando termina el mensaje diciendo que lo hace para entretener, pero en realidad se ha metido con mucha gente, se ha burlado de nosotros, ha utilizado argumentos despectivos y no ha sabido defenderse como fan de Mega Man, que es algo básico que hasta un niño lo podría hacer. Así que nada, ya terminando, quisiera que por favor analizad bien las palabras de todo lo que os dicen. No os creáis todo lo que dicen por internet. Investigad un poco, buscad información, guiaros de otras opiniones. Que tampoco lo que dice un youtuber de que aunque te guste mucho, va a ir a misa todo lo que diga. Y por favor, tened mucha conciencia de que este tipo de acciones tienen unas consecuencias que te pueden marcar el resto de la vida. Muchas gracias y hasta luego. Con respecto a lo que dijo, pues, como dicen aquí en Perú con Alan García, no lo escuches que te convence. Y con respecto a lo de recapacitar, pues no lo va a hacer. Es decir, ya tiene más de 30, está cerca de los 40 años, aparte si el tipo cambiase tendría que dar la cara y su nombre real, cosa la cual no va a suceder, ya que hay evidencia de sobra de que debería estar preso. Y aparte, pues, económicamente hablando, no me conviene que cambie porque si no, se me arruina el negocio. Conclusión barra resumen. El problema no es que Guzmán haya hecho una tier list de Robot Master en base a gustos personales. Eso está bien. El problema es que se sobrepasó con una persona con notorios rasgos autistas a la cual pudo haber ignorado y no tenía por qué exponerlo en Twitter, comportándose como si no fuera consciente de todas las veces en las que joder gente frente a su público le ha salido en su contra. Y también aplicó lo mismo que hizo con el tema de los $60. O sea, hacer una esponja de atención. O sea, desvió los demás temas haciendo que todo gire en torno a la tier list, difamando a Startland en el proceso, ya que la razón por la que se le estaba reclamando era por un conjunto de cosas, no por una única cosa. Pero bueno, creo que ya todos estamos de acuerdo con que el tipo no para de tropezarse con la misma piedra todo el tiempo. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Y me voy a tomar un serio descanso de mis videos de Dustman. Yo sé que ustedes la pasan bien y me donan dinero con el cual luego me compro Legos con eso. Pero hacer un video de más de media hora me destrozó. Así que cuídense. Me voy a dormir. Yoshi, falta hacer la miniatura del video. ¡La concha de tu hermana!